tardes con todas, todos. Sean bienvenidos a este espacio de explicar cómo resolver conflictos en el ámbito cotidiano. El día de hoy nos acompaña Gustavo Moreno. Él estará a cargo de esta ponencia y durante su ponencia le pedimos por favor que permanezcan con los micrófonos silenciados hasta el momento en que nos indique que podemos habilitarlo, ¿no? Quiero compartir un poco acerca de Gustavo. Él es licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica, es magíster en Gerencia Social de Escuela de Graduados por esa misma casa de estudio, es conciliador extrajudicial acreditado, cuenta con estudios especialización en diálogo y mediación en la Universidad Uppsala, en Suecia, que cuenta con una certificación internacional en prácticas colaborativas y dialógicas por el Instituto Familiar Sistémico de Lima. Asimismo, es expositor y capacitador en prevención y transformación de conflictos, en procesos de diálogo y negociación, comunicación no violenta, es docente del Diplomado de Transformación de Conflictos Sociales por nuestra casa de estudios, es consultor asociado de Prodiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos aquí atentos a escuchar esta ponencia que vas a estar compartiendo con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, Muchas algo pasó. gracias. Quedamos atentos a lo que nos indiques, ¿Qué Gustavo. tal? ¿Cómo están? Sí, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos ustedes por estar aquí. Gracias por su atención, gracias por darse el tiempo de estar aquí compartiendo este espacio, este momento. Mi nombre, bueno, ya me presentó Vanessa, muchas gracias a ella y a la universidad por la presentación y por la oportunidad. Mi nombre es Gustavo Moreno, ¿no? Como ya lo comentaba Vanessa, bueno, de formación psicólogo, pertenezco a una organización que se llama Prodiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, que es una asociación civil que ya desde hace bastantes años trabaja en todo lo que es digamos, el fortalecimiento de capacidades y espacios para el diálogo, ¿no? En distintos escenarios, en distintos espacios, tanto espacios sociales como intraorganizacionales, ¿no? Comunitarios, etcétera, ¿no? Nuestra misión es básicamente generar eh, capacidades, ¿no? Para que, digamos, los diversos actores, personas en diversos escenarios puedan tener la posibilidad de encontrar en el diálogo directo, en la conversación directa, una forma no solamente de llegar a acuerdos, sino de tener una mejor convivencia, ¿no? El gran propósito es promover a partir de ello cultura de paz, ¿no? Y desde esa lógica, tanto como integrante de Prodiálogo, como a título personal, desde hace muchos años nos dedicamos a distintas actividades, eh, también desde la docencia, a trabajar estos temas, ¿no? Y a poder difundir estos enfoques desde los cuales, pues, es fundamental poder ver la convivencia como un elemento central, no solamente en términos de ciudadanía y democracia, sino incluso de bienestar personal, ¿no? De salud, ¿no? De salud personal integral, ¿no? Justo en estos tiempos difíciles que hemos vivido por la pandemia, hemos podido observar cómo más allá de los problemas o las dificultades más macro que implicaba la misma pandemia, el impacto económico y otros derivados, ¿no? Las relaciones mismas, ¿no? La forma en que interactuamos con quienes convivimos, el impacto emocional de todo ello, qué tanto las personas que nos rodean son o no un soporte o un soporte emocional para avanzar, ¿no? En las dificultades, todo eso se ha vuelto cada vez más consciente y es muy importante, ¿no? Pues bueno, la interacción con los demás es un tema central, ¿no? Central de convivencia y de salud, incluso, en términos integrales, ¿no? Por ello, para nosotros es fundamental eh, trabajar esto, no solo en el sentido del beneficio inmediato de atender conflictos, resolver disputas, resolver problemas, sino de desarrollar en las personas esta visión de, de que es posible generar
interacciones y relaciones mejores, saludables, ¿no? Y que tener problemas, tener conflictos es parte, ¿no?, de la convivencia, y que en realidad el propósito no es no tener esos conflictos o no tener esos problemas, ¿no? Sino que el gran aprendizaje es cómo hacemos para que cuando se den estas circunstancias podamos abordarlos de la manera más constructiva posible, ¿no? Entendiendo constructivo como no solo por el resultado, sino por la forma en que se resuelve, ¿no? Esa forma en que se resuelve y el resultado ayuden a que las relaciones se fortalezcan o sean mucho mejores, o más saludables, ¿no? Y sean de mutuo beneficio. Eso es el tema, ¿no? Entonces, desde ahí viene nuestro interés y realmente es una gran oportunidad para nosotros poder conversar de estos temas e intercambiar con ustedes, ¿no? Sobre esto, ¿no? Eh, Cuando trabajamos estos temas a nivel de docencia, buscamos siempre hacerlo de una forma interactiva. Sé que aquí, en este momento, en este espacio, la lógica es o sea, va a haber un momento de interacción, estoy seguro, y es más, espero con ansias ese momento, ¿no? Quizás estos momentos están previstos para poder compartirles algunas ideas, ¿no? Y bueno, eso haremos unos minutos, ¿no? Les prometo que no serán tan largos, ¿no? Para poder intercambiar, ¿no? A través de no solo preguntas suyas, sino también comentarios, ideas sobre lo que vamos a conversar aquí, ¿no? Y aquí muy rápidamente me gustaría dejar algunas ideas justamente sobre lo que estamos hablando, el tema de los conflictos y cómo su abordaje y el desarrollar capacidades para su abordaje constructivo, ¿no? Positivo, tienen un impacto en nuestra salud integral y en nuestra convivencia, ¿no? Y bueno, eh, me gustaría intercambiar en ese sentido algunas ideas que nos parece importantes, clave, y que no solamente eh, tienen un correlato en términos de herramientas, de, 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 de técnicas de abordaje, sino que creo que el punto de partida está en nuestra visión y el enfoque, ¿no? Y ahí quiero, digamos, empezar, ¿no? Justamente, ¿no? Y el enfoque tiene que ver con cómo usualmente las personas solemos percibir, entender, visualizar eh, las relaciones humanas, y en particular cuando estas relaciones entran en puntos álgidos como en los conflictos, por ejemplo, ¿no? Y claro, creo que es bastante entendible desde nuestra experiencia, creo que todos compartimos eso, que para la mayoría de personas que conocemos, ¿no? El conflicto tiende a ser visto, tiende a ser percibido y vivido, por lo tanto, como una experiencia negativa, como una experiencia desagradable, como una experiencia que si se puede evitar, es mejor hacer todos los esfuerzos para eso, para evitarlo, ¿no? Y claro, es una perspectiva muy lógica, ¿no? Absolutamente entendible, pues sin duda, y creo que todos podemos dar fe en ello, el conflicto implica tensiones, ¿no? Implica cierto nivel de carga emocional, ¿no? Mayor o menor, dependiendo el tipo de conflicto que tenemos o con qué personas o grupos tenemos esas diferencias, ¿no? Es entendible, ¿no? Eh, el punto es que el conflicto también tiene su carga, digamos, constructiva en el sentido de que puede llevarnos, en la medida de que lo abordamos constructivamente, a advertir una serie de cosas, ¿no? Para empezar, hay muchos problemas en nuestros grupos, o para hablarlo en un sentido más cotidiano, en nuestras familias o nuestro vecindario, que de repente no descubriríamos o no lo advertiríamos claramente si es que no hubiera surgido alguna diferencia, algún conflicto, algún problema en el camino, ¿no? Los conflictos tienen mm, eh, un potencial constructivo también, ¿no? O sea, pueden ayudarnos a visualizar problemas que de repente no veíamos, ¿no? Pueden ayudarnos también a darnos cuenta de las capacidades que como personas y como grupo o familia, dependiendo de en dónde se dé este conflicto,
tenemos para enfrentar dificultades, para analizar y entender problemas, para resolverlos, ¿no? De repente no advertimos esas capacidades, todos esos recursos, hasta que no surge alguna situación problemática o conflictiva, o un conflicto, ¿no? Eh, el conflicto también puede ayudarnos a generar cierta cohesión en nuestro grupo, en nuestra familia, ¿no? Hay tensiones, hay problemas, pueden haber diferencias, pero en el abordaje de esas diferencias, si se hace de manera constructiva, puede a la larga generar un efecto de cohesión en ese grupo, en esa familia, en ese vecindario, en ese espacio laboral, etcétera, donde se despliegue el conflicto, ¿no? Entonces, fíjense, es interesante de verlo y es un tema para reflexionarlo y me gustaría también escuchar sus perspectivas, e incluso pueden escribir ideas al respecto en el chat a medida que vamos conversando, ¿no? Sería muy interesante ver qué piensan y conversar a partir de allí. Cómo el conflicto, superado este primer momento entendible y natural de tensión, con todo el tono desagradable que ello implica, puede a la larga, en la medida que vemos estas oportunidades, en algo que puede ser constructivo, ¿no? De allí que desde muchas perspectivas, especialmente desde la perspectiva de la transformación de conflictos, los conflictos sean vistos más bien como eso, como una oportunidad de cambio, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de cohesión, ¿no? Obviamente sin desconocer la realidad de que si el conflicto no es adecuadamente abordado, puede llevarnos hacia aquellos resultados que justamente nos hacen percibirlo como algo tan desagradable y tan negativo, ¿no? Que, o sea, realmente si es mal abordado el conflicto puede llevarnos a enfrentamientos mayores, a mayor tensión, a resultados nada favorables ni constructivos, y en el peor de los casos, pues hasta acciones mucho más duras o violentas, ¿no? En el caso negativo, ¿no? Entonces, y lo interesante aquí, y esto siempre me hace recordar lo que a veces nos dicen algunos profesores en estos temas, ¿no? Como no siempre lo desagradable tiene que ser negativo, ¿no? ¿A qué aludían a eso? Justamente a la vivencia de los conflictos, al menos cuando estos se inician, ¿no? Son experiencias de por sí desagradables por la tensión que generan, pero si son bien abordados, esa experiencia desagradable al inicio puede convertirse en algo positivo, ¿no? Eh, y ponían también el ejemplo de lo que es el inicio de una rutina de ejercicio físico para aquellos sedentarios como yo, que de pronto deciden cambiar la senda de la salud, por la senda de la salud, ¿no? Y claro, las primeras semanas o días, o yo diría hasta horas o minutos de ese cambio pueden ser dolorosos, ¿no? Eh, y duros, ¿no? Pero cómo eso, que es desagradable y duro, puede, en la medida que se vuelve una práctica constante, que hay constancia, puede transformarse en una vivencia más bien saludable y positiva para uno, ¿no? Lo mismo con los conflictos, ¿no? Y todo depende de cómo los enfocamos, ¿no? Ahora, más allá de toda esta retórica, sí es importante porque en el fondo claro, exacto, muy bien Alberto, ¿no? Cuando una necesidad no es atendida, puede surgir un conflicto. Esa es una de las fuentes del conflicto, ¿no? Hay muchas fuentes posibles, ¿no? Y una necesidad no atendida, no resuelta, es una fuente de conflicto, ¿no? Y en esto de necesidad podemos hablar de distintas cosas, ¿ah? A veces cuando uno piensa en necesidad, lo primero que viene a nuestra mente es lo más tangible, ¿no? Por ejemplo, no sé, temas tan básicos como alimentación, salud, educación, techo, etcétera, ¿no? O cosas más tangibles. Se va el agua, se va el recurso agua en una localidad, en una zona, ¿no? Hay tensiones, pueden surgir diferencias entre las personas, los grupos, las familias, ¿no? Este, de hecho, ¿no? Pero también no debemos dejar de ver las necesidades intangibles, ¿no? Como por ejemplo, las necesidades que tienen que ver con el respeto, las necesidades que tienen que ver con el ser incluidos, el ser reconocidos, ¿no? Hay muchos espacios organizacionales, por ejemplo, donde las tensiones pueden empezar a surgir, no necesariamente porque no haya cuestiones materiales básicas, o hasta de repente, siempre recuerdo el caso de alguien que me dice,
Yo me he ido de aquí a pesar de tener un buen sueldo, porque nunca me decían si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, y si hacía algo que a mí me parecía bien, nadie me lo señalaba. Siempre recuerdo eso, ¿no? Como un elemento intangible que tiene que ver con el reconocimiento, la valoración, en la medida que no son satisfechos, también pueden generar un clima de tensión en un escenario o un espacio determinado, ¿no? Es un tema interesante ese, ¿no? Claro, la victimización es un detonante frecuente, ¿no? Para solucionar un conflicto es necesaria la voluntad de las partes, sin duda, Ana, ¿no? Tiene que haber primero conciencia de que hay un conflicto, ¿no? De que hay una diferencia respecto a algo. Justamente ahora vamos a hablar de qué entendemos por conflicto también, ¿no? Porque puede entenderse el conflicto y quizás ese sea el caso en la mayoría de las personas que se entiende el conflicto como muy asociado ya directamente a la pelea o a la violencia o algo próximo a la violencia, ¿no? Y sabemos que hay muchos conflictos hasta muy cotidianos que están muy lejos incluso de acercarse siquiera a lo violento, pero son conflictos en la medida que reflejan una diferencia respecto a algo, ¿no? Hay discrepancias respecto a algo entre dos o más personas o dos o más grupos, ¿no? La esencia del conflicto va por ahí, ¿no? Eh, eh, claro, esa diferencia eh, puede llevarnos a acercarnos para buscar una salida de mutuo beneficio, o puede ser el caldo de cultivo para un distanciamiento gradual, ¿no? Que en casos extremos puede llevarnos pues, a expresiones negativas mayores, ¿no? Pero digamos, la idea es cómo hacemos para que el advertir que el otro u otros en un contexto dado, eh, al tener objetivos distintos a los míos y ser en ese momento dado como un obstáculo que genera tensiones, cómo podemos volver esa discrepancia, esa diferencia en una oportunidad para integrar o articular las necesidades que ambos tenemos, ¿no? Podemos tener necesidades distintas en algún caso, pero podemos tener también necesidades comunes, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacemos para que esa discrepancia más bien se convierta en la oportunidad de satisfacer todas esas necesidades, ¿no? Ese es el gran reto en el abordaje de conflictos, ¿no? Y no solo es retórica, es actitud también, ¿no? Es toda una posibilidad concreta, ¿no? De acción, ¿no? Y veo algunos comentarios más. Claro, lo de Alberto que habla de la seguridad ciudadana, que no se puede, claro, es un tema importante allí. Y conflictos positivos, interesante pregunta. A ver, qué interesante pregunta, porque si decimos que hay conflictos positivos es como decir que hay conflictos negativos, ¿no? Y en la línea de lo que yo planteaba hace un momento y en la línea de los enfoques que se trabajan en estos temas, tanto desde de los estudios de conflictos o estudios para la paz o temas como transformación de conflictos, en realidad eh, existe más o menos la idea consensuada de que el conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo, digamos, ¿no? No es ni positivo ni negativo el conflicto en sí mismo. Nuevamente, ¿no? Si es que nos centramos en que la esencia del conflicto, el corazón del conflicto, es la existencia de una diferencia, ¿no? De objetivos y necesidades entre dos o más actores. Esa es la esencia del conflicto. En ese sentido, ese es un hecho natural, ¿no? No es ni bueno ni malo en sí mismo, ¿no? Lo que podría ser, a ver, digamos, para entendernos bueno o malo, aunque no es el mejor término, o podría ser constructivo o no constructivo, o funcional o disfuncional, no es el hecho de que exista el conflicto, sino la manera como lo abordamos, ¿no? Si la manera como lo abordamos, más allá de las naturales tensiones del inicio, es natural que haya tensiones, por ahí eventuales distanciamientos, es natural, pero finalmente se aborda con aproximación, acercamiento, diálogo. eh, Pueden haber tensiones igual en ese diálogo, pero hay un esfuerzo por buscar soluciones creativas de mutuo beneficio, ¿no? Obviamente, ahí es un abordaje mucho más constructivo, más positivo, más saludable, a que si prevalece la diferencia y con ello el distanciamiento o acciones de mayor rechazo que acentúen la diferencia, que buscan la imposición hacia el otro o incluso la negación de la perspectiva del otro, ¿no? Y ya, como les digo, el caso extremo es ya pues llegar a actos de violencia que en el fondo son formas de anular hasta la existencia y la visión del otro, ¿no?
y esos son los casos extremos, obviamente, ¿no? Pero digamos, no diría que hay conflictos positivos ni negativos, atendiendo la pregunta que nos hace Juan Diego, sino más bien lo positivo o negativo, o yo prefiero decir lo constructivo o no constructivo, o lo funcional o disfuncional, más que el conflicto puede ser la forma en que lo atendemos, ¿no? ¿Y cuál es nuestra apuesta? Que hagamos del abordaje de conflictos abordajes más positivos, funcionales, constructivos. Esa es la apuesta, ¿no? Y qué necesitamos para ir en esa dirección y no en la otra dirección, la dirección más no constructiva, más infuncional, más negativa, por decirlo así. eh, pues lo que nos lleva a la otra dirección es perder la posibilidad de entender la perspectiva del otro y de hacer entender nuestra perspectiva, ¿no? Si simplemente ya nos encasillamos en nuestra propia visión de los hechos, en nuestra propia lectura, ahí estamos generando un hermoso caldo de cultivo para ese distanciamiento y para que el abordaje se vuelva cada vez menos constructivo, ¿no? Uh-huh. Negociar o conciliar, dice Ana. Bueno, eso es, dependerá del conflicto. Cuando hablamos de negociación y conciliación, y aquí ya me estoy guiando de las preguntas que ustedes plantean y adelantándome un poco, estamos hablando ya de mecanismos, ¿no? De mecanismos de cómo abordar los conflictos de la manera más constructiva, ¿no? La negociación es ese mecanismo por el cual las partes directamente, sin terceros, ¿no? Sino por sí mismas, tratan de buscar cómo manejar sus diferencias y llegar a acuerdos respecto a algo, ¿no? La conciliación es lo mismo, pero con un agregado. Hay un tercero que de manera imparcial los ayuda a que su comunicación fluya para que puedan, como en la negociación, tratar de llegar a una solución de mutuo beneficio, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? En la conciliación ya hay un tercero. Conciliación o mediación también, ¿no? Es el otro término, ¿no? En la negociación yo diría que es el mecanismo por excelencia, el mecanismo natural por excelencia, ¿no? O sea, es lo que hacemos desde que nacemos, ¿no? O sea, cada vez que hay necesidad de resolver algo, pues es negociar directamente con esa otra persona, ¿no? ¿Cómo hacemos para atender ese problema, esa diferencia, esa dificultad, ¿no? Es el mecanismo por excelencia, ¿no? Eh, y creo que todos traemos siempre algunas cualidades para ello, siempre, ¿no? Pero también pienso y estoy convencido de que también, tanto para el negociar como para otros mecanismos, la vida nos da la oportunidad de fortalecer esas capacidades y de desarrollarlas y ampliarlas, ¿no? Creo que es algo que se puede y creo que en términos de seres humanos que buscan sentirse bien en la vida, satisfechos consigo mismos y también como ciudadanos, pensando ya en una lógica de ciudadanía, yo creo que es muy importante eh, tratar de desarrollar esas cualidades, ¿no? Recuerden el impacto de lo que es manejar directamente los conflictos en nuestro bienestar personal, pero también en nuestra convivencia ciudadana, ¿no? O sea, en una comunidad, para hablar de algo más chico, más micro, o una familia incluso, ¿no? En donde sus miembros, más allá de que surjan diferencias y tensiones, que los va a ver y es parte del asunto, ¿no? Lo va a ver, ¿no? Aprenden a que esas diferencias, tensiones, momentos complejos, los abordan de tal manera que se dan tiempo para calmarse, escucharse, entenderse mutuamente y juntos buscar soluciones constructivas, pues el cambio de esa dinámica en esa comunidad, en esa familia, en ese espacio, va a ser brutalmente constructivo, ¿no? Muy positivo, ¿no? Y se imaginan si eso se extiende así como en capas o en racimos a la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, esa es la gran mira. Cuando hablamos de construcción de paz y crear cultura de paz, estamos hablando de eso, generar una conciencia en las personas de tal manera que generen o quieran darle un valor distinto a sus relaciones y a la forma como abordan las diferencias naturales que van a surgir en esas relaciones, ¿no? Y esos efectos en cadena de que grupos de personas generan formas constructivas de abordar sus diferencias, ¿no? Tiene ese impacto que a la larga, ¿no? Es lo que buscamos, generar estas dinámicas más constructivas, de convivencia sana, democrática, si queremos utilizar el término también, ¿no? Saludable, es otra manera de decirlo, ¿no?
y ahí, como ven, es fundamental eso, ¿no? Cómo decidimos abordar esas diferencias, ¿no? Y bueno, antes de quizás de cerrar con un par de ideas más, sí me gustaría retroceder a una parte que ya le he mencionado, pero creo que al menos desde mi perspectiva es importante resaltarla, ¿no? Y es lo que tiene que ver con el conflicto, ¿no? Y algunas ideas detrás del conflicto, ¿no? Y para esto, muy rápidamente, les voy a permitir, no les quiero aburrir, me gustaría más bien escucharlos y ahorita les voy a dar el espacio para escucharlos, abriendo el micro si gustan, pueden seguir escribiendo algunas cosas muy puntuales, ¿no? Del conflicto, que ya les he dicho, pero que quiero resaltarlas, ¿no? Porque justamente a veces, pues, cuando pensamos en resolver los conflictos, pensamos en los grandes conflictos, ¿no? Quizás los conflictos sociales, los políticos que hoy día vivimos. Está bien, es importante pensar en ellos, ¿no? Y creo también, y digo y no digo pero, porque en verdad es una adición, y es importante también pensar en la importancia que tienen para nuestra vida personal y en verdad en la sociedad, sin darnos cuenta. Recuerden esta metáfora de la construcción en racimos, ¿no? De nuevas culturas o nuevas formas de ver las cosas. Es importante también para nuestra sociedad, y más aún en estos momentos, que desarrollemos formas de cómo manejamos nuestros conflictos más cotidianos, ¿no? Porque, fíjense, la forma en que se abordan los grandes conflictos tienen que ver con cómo aprendemos desde antes a manejarlo el día a día, ¿no? Entonces, creo yo que sí hacemos patria, por decirlo así, en una manera simbólica, cuando aprendemos a maneras distintas de manejar los conflictos que enfrentamos día a día. Es una forma de contribuir no solo a nuestro bienestar personal o familiar, sino al bienestar de nuestra comunidad, ¿no? Estamos aprendiendo y enseñando algo a la vez, ¿no? Y bueno, les quería decir eso, ¿no? De que no dejemos de ver esto de los conflictos, ¿no? Nosotros entendemos conflictos como lo que allí planteamos, y ya lo dije hace un momento, ¿no? Dos o más actores tienen visiones incompatibles, intereses, necesidades, ¿no? Y a partir de ahí realizan una serie de acciones, ¿no? Acciones que pueden ser desde algo muy, digamos, muy suave, por decir que es la persuasión, y puedo irme hasta el extremo, que es la destrucción, ¿no? La violencia, ¿no? La idea es qué hacemos para que nos quedemos en el lado más constructivo del asunto, la persuasión, o incluso el diálogo, el encuentro, etcétera, ¿no? Eso es muy importante, y eso depende también de desarrollo de habilidades, pero también depende de adquirir enfoques diferentes sobre las cosas, ¿no? Y sobre eso, recuerden siempre que hay algunas premisas importantes sobre el conflicto, ¿no? El conflicto es un fenómeno normal en las relaciones humanas, o sea, normal en el sentido de que es parte inherente de toda interacción el que surja un conflicto. Conflictos entendidos en el sentido que hemos hablado acá, obviamente, ¿no? Sí tenemos que evitar, no lo he puesto allí, pero lo digo ahora, lo que sí tenemos que evitar es la violencia. Lo que sí tenemos que evitar es que una forma de atender los conflictos sea a través de la violencia, porque la violencia sí daña las relaciones, sí daña la convivencia y daña nuestro bienestar personal. O sea, no importa en qué lado de la violencia estemos, en el lado de la víctima o el victimario, ¿no? Las relaciones violentas nos dañan, ¿no? Nos dañan como individuos, como familia, como comunidad, como sociedad en conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que los conflictos son inevitables. Lo que es evitable es la violencia. Conflicto y violencia son cosas distintas. No todos los conflictos llegan a la violencia. Y ese es el gran reto, ¿no? Llevar los conflictos en un plano constructivo que nos lleve a acordar cosas, ¿no? Es un proceso social permanente, es parte natural de la experiencia y es una valiosa oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De crecer, de cohesionarse, de desarrollar, ¿no? Eso era lo que les quería plantear así bien en chiquito, y bueno, diferenciar siempre el conflicto, ¿no? Conflicto no es violencia, como ya les dije. Conflicto no es crisis, ¿no? La crisis es una parte de los conflictos, es la parte más álgida, ¿no? Cuando las cosas están en su máxima intensidad. A veces hay violencia, a veces no hay violencia, pero se corta la comunicación, es un momento álgido del conflicto, hay mucha tensión, ¿no? Pero eso no es el conflicto es la diferencia, ¿no? Y no todo conflicto tiene que generar crisis ni violencia, ¿no?
Y claro, detrás de todo conflicto hay un problema, ¿no? Un problema que de repente no pudo resolverse de manera constructiva y generó ya una diferencia entre la... Entonces, lo que hay que hacer para manejar el conflicto es manejar las tensiones, calmarnos y volver a atender el problema que está detrás del conflicto y darle una solución de mutuo beneficio, ¿no? Por ahí van las cosas, ¿no? Quería compartirles eso porque es muy importante para nosotros poder tener esa visión y que conflictos hay todos los días. Los conflictos son una realidad cotidiana. No solamente son los conflictos que aparecen en los diarios, en los medios de comunicación, que lo son, ¿no? Conflictos sociales, socioambientales, sobre todo en nuestro país hay mucha conflictividad socioambiental, conflictos políticos ahora están en boga, ¿no? De distinta naturaleza, conflictos sociales, ¿no? Pero también están los conflictos mucho más cotidianos, ¿no? Y es importante partir de ahí, ¿no? Bueno, quiero parar ahí un ratito y más bien me gustaría escucharlos, eh, no necesariamente con preguntas, ¿no? Pueden también plantear sus perspectivas, experiencias, puntos de vista sobre lo que hemos estado compartiendo. Yo quiero cerrar ahorita para dejar en la reflexión la importancia de que si queremos atender como sociedad conflictos de la envergadura que ya mencioné, es importante desarrollar como individuos la capacidad de observar, atender y abordar de la mejor manera los conflictos del día a día, ¿no? Los cotidianos, ¿no? Ahí empezamos a construir esas habilidades y esa sociedad que queremos. Partimos de ahí. Quería dejarlos con esas ideas, con esa idea, y bueno, abrimos el micro para sus preguntas, comentarios, intercambios, ideas, lo que gusten, que con gusto aquí estamos. ¿Mm? Gracias. Nos escuchamos, por favor, con toda confianza. Buenas noches, buenas ¿Qué noches, tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto. buenas noches. Lo felicito, un buen tema para discutirlo, Gracias, ¿no? Alberto. Sobre todo, eh, eh, tenemos que tratar de escuchar primero a la otra persona para ver cuál es el problema que puede tener y tratar de buscar siempre la mejor solución sin prometer. ¿Ya? Aquí lo que tratamos de hacer es no prometer que podemos solucionarlo y siempre decir dentro de las posibilidades que hay, dependiendo lógicamente del conflicto. Yo me desarrollo en el tema de seguridad ciudadana, por eso más o menos Qué abordo interesante, el tema. Alberto. Qué interesante. Yo tengo mucho contacto con pobladores y dirigentes, en Mm, el cual día a día pues converso con ellos, también me muevo al lado de los colegios, directores, ¿no? Entonces veo las diferentes problemáticas que hay, ¿no? De inseguridad claro, ciudadana. claro, Y lo que he claro, claro. aprendido en el tiempo es primero escuchar. Eso es básico, escuchar. ¿No? Si tú no escuchas, definitivamente no vas a poder entender a la otra persona, ¿no? Porque la otra persona tiene su punto de vista, pues, ¿no? Y de alguna manera ellos van a tratar de enfocar cómo se puede resolver sus problemas, ¿no? Pero ahí viene la otra parte, la contraparte, que es el otro individuo que tiene que, por eso digo, escuchar, ¿no? Y de esa manera llegar a un acuerdo, ¿no? Para que no surja el conflicto, como usted lo plantea, sino llegar a un acuerdo y de esa manera pues buscar la mejor solución, ¿no? Tanto para ellos que queden satisfechos, de repente no al 100%, porque yo pienso que no se puede solucionar al 100% un problema, pero al menos que sea lo mejor posible, ¿no? Muchas Así es. gracias y los No, felicito, a de ti, verdad, Alberto. gracias. A ti, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia también en seguridad ciudadana. Interesante. Gracias, Alberto. Sí, en efecto, ¿no? Se trata de llegar a soluciones que puedan satisfacer de manera inmediata las necesidades más importantes que surgen, ¿no? Cada vez que hay un conflicto es porque hay ciertas necesidades de ambas partes que entran como en aparente colisión, ¿no? Y digo aparente porque a veces las necesidades, muchas veces diría yo, se pueden complementar, ¿no? Pero como en muchos conflictos comienzan con posturas opuestas, ¿no? Yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, generalmente esas posturas se oponen. En ese primer encuentro perdemos de vista que hay necesidades debajo de esas posturas que de repente pueden complementarse, ¿no?
Y bueno, justamente el encuentro, como bien dices, Alberto, ese encuentro inicial a través del diálogo, la negociación, pero el escucharse principalmente a través del mecanismo de la escucha, la técnica de la escucha, es fundamental para empezar a tender esos puentes, ¿no? Y bueno, eso creo que es clave, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera compartir, por favor, Ana, adelante. Gracias Hola por estar aquí, Ana. Gustavo, ¿Qué buenas tal, noches Ana? y gracias por la posibilidad de compartir. Súper A ti, Ana, interesante a toda ti, la presentación. Y a bueno, ti, que Ana. estamos aquí interesados en este tema es porque realmente ahorita como sociedad, no solamente en el Perú, en el mundo, ¿no? Es bastante complicado el tema de los conflictos. Yo soy docente y quería compartir una inquietud, ¿no? Sí, de hecho el diálogo es el mecanismo por excelencia en cualquier situación de conflicto, pero a veces hay casos en que no es posible el diálogo, ¿no? Que una de las partes no escucha, ¿no? Y se mantiene en su postura. Yo reflexionaba un poco sobre el desarrollo moral y con todo el respeto que nos merecemos los seres humanos, hay situaciones en las que realmente la persona se siente totalmente dueña de la verdad, ¿no? Entonces yo creo que en estas situaciones, sí, pues la otra parte es la que tiene que tomar, no sé exactamente si sería la iniciativa, pero sí la mayor apertura posible en estos casos, ¿no? Entonces, nada, era solo lo dejo ahí como reflexión, sabiendo que el diálogo es por excelencia el camino, pero que no siempre es fácil, ¿no? Gracias, Gustavo. Y ahí apuntadísima para el curso. Gracias, Ana. Y sí, has dicho algo muy, muy importante y que amerita mucha reflexión también, ¿no? Recuerdo que siempre, en un momento, cuando empezamos Prodiálogo y pensamos en una especie de frase, ¿no? Recuerdo que surgió una frase asociada a Prodiálogo que decía, el diálogo, con el diálogo todo es posible, me acuerdo que pensábamos, ¿no? Y entre reflexión y reflexión, producto de la experiencia, ¿no? O sea, nos llevó a conclusiones como la que tú dices, Ana, ¿no? No siempre es posible el diálogo, ¿no? Y no por el diálogo en sí mismo, ¿no? Sino por la disposición de las personas. Porque un elemento clave, y esto seguramente bueno, si tenemos la oportunidad de seguirnos viendo en el curso, seguro lo vamos a conversar. Un elemento clave para abordar cualquier situación conflictiva a través del escucharse mutuamente es la voluntad, ¿no? Y voluntad no solamente o sea, de estar presente y poner mi aparato auditivo a disposición de la voz del otro, ¿no? Sino mi apertura mental también. ¿A qué me refiero con eso? O sea, que la voluntad también implica esa apertura mental. ¿Qué implica esa apertura mental? Ir a escuchar con tal disposición que acepte la posibilidad de que de que lo que el otro dice tiene sentido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no es cualquier escucha, ¿no? No es cualquier escucha. Porque hay muchas escuchas que en el fondo son aparentes, ¿no? E incluso hay personas que hasta lo dicen como parte de su estrategia, ya desde una mirada distinta, ¿no? No necesariamente dialógica, quizás de otra índole, donde dicen, a ver, voy a ir aquí para ver qué dicen, pero yo ya sé lo que yo quiero aquí y ya sé lo que voy a decir, ¿no? Entonces, en el fondo es un diálogo aparente esa actitud. Entonces, la voluntad de diálogo genuino implica acudir al encuentro del otro asumiendo un resquicio en nuestra mente de que es posible, altamente posible, de que lo que el otro nos diga tenga sentido y que es algo de lo que pueda aprender, ¿no? Y de que también es posible que algo que yo piense no tiene sentido, ¿no? Y que pueda cambiar, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, también puedo yo tener en muchas cosas sentido. Entonces, esa dimensión del diálogo, que tiene que ver con la apertura mental y la voluntad para realmente escuchar, es fundamental, ¿no? Y es algo que creo que todos tenemos, ¿no? Pero que podemos desarrollar más y que a veces en función a nuestros roles en la vida, y a las experiencias, se va como ocultando en algunos, ¿no?
y aparentemente desapareciendo en otros, ¿no? En el fondo nunca desaparece, porque siempre hay capas de relaciones humanas en las cuales somos dialógicos. Y imagínense que no tengamos esa actitud nunca para nada con nadie en la vida, imposible, ¿no? Pero lo que sí puede pasar es que en un plano más externo hayamos desarrollado cierta actitud defensiva que nos lleve a, en el fondo, no ser muy dialógicos, pero es algo que podemos aprender nuevamente, ¿no? Y que podemos ampliar y desarrollar, y que va a ser fundamental para la convivencia, como bien decía Ana. Bueno, eso es lo que puedo decir sobre ese tema. No sé si hay algún otro comentario, no necesariamente una pregunta, puede ser un comentario también, o un compartir una experiencia de ustedes, que es fundamental en este tema del diálogo. Incluso se habla del diálogo como un proceso en el cual, para tenerlo, primero hay que generar ciertas condiciones, ¿no? Como la voluntad, ya dijimos, ¿no? Como cierta legitimidad, ¿no? Como ciertas capacidades también en las personas que van a iniciar un proceso de diálogo, ¿no? Ujú. Es muy, muy importante eso. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, algún otro compartir, otra impresión sobre esto que hemos estado aquí hablando, ¿no? Y esta idea final que señalaba de la importancia de no dejar de ver nuestros conflictos más cotidianos y cómo desarrollamos nuestra capacidad para abordarlos, ¿no? Como algo fundamental para una buena convivencia, ¿no? Y para una salud positiva nuestra, ¿no? Integral nuestra, ¿no? Ok. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Gustavo. No, a ti. También a cada uno de los participantes por estar presentes aquí y haber tenido la oportunidad de escuchar parte de, bueno, este es un pequeño abrebocas en realidad que nos da Gustavo de lo que será el taller que próximamente estaremos iniciando, el taller de herramientas para resolver conflictos en el ámbito cotidiano. Como ya bien lo ha mencionado Gustavo, pues se va a compartir diferentes estrategias que pueden contribuir, ¿no? A trabajar a resolver los conflictos. Este curso, este taller se va a dar del 9 de junio al 6 de julio, es un taller vivencial también, en el cual teórico-práctico, en el cual va a tener un total de 16 horas, se va a desarrollar los días jueves de 7 a 9 de la noche, va a ser a través de Zoom. Entonces no se pierdan la oportunidad de incorporarse y sumarse a matricularse en ese taller que estoy segura va a generar muchas riquezas a partir de lo que ustedes puedan compartir en sus experiencias y de la misma forma con la orientación de Gustavo. También les estoy pasando el enlace a través del chat para que ustedes puedan hallar ahí mayor información sobre los contenidos que se desarrollarán durante estas semanas, ¿no? Así que sean todos bienvenidos, anímense, no desaprovechen esta gran oportunidad de sumarse a este taller tan importante para la vida de cada uno de nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias, Gustavo, también por el tiempo y por tu gran disposición. Muchas gracias a ustedes más bien, y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.